un minuto. Vamos a empezar esta clase. Quedamos, la clase pasada, todavía estábamos en el régimen de exportaciones. Habíamos quedado en una de las primeras diapositivas. ¿Quiénes recuerdan que quedamos? ¿Alguien que nos dio una luz en que quedamos? A ver, Mariana. Espera, estoy mirando. Sí, Estefanía. estamos en la parte Autorización de embarque yo tengo, Sí. pero eso ya está terminado. Paso 1, o sea, quedamos en el paso 2 de lo de las exportaciones. último que yo tengo anotado. Terminamos embarque de mercancías. Sí. Quedábamos en paso 3, que es la presentación de la declaración de exportación. Ajá. Profe, antes de empezar, yo tengo una Señor. pregunta también acerca del parcial. Cuénteme. ¿Usted nos va a mandar las presentaciones de PowerPoint? Sí, señor. Ok. Las voy a subir. De ahora en adelante todo va a quedar subido en Moodle. Ok. ¿Listo? Ahora todo lo vamos a tramitar por Listo, ahí. profe. Y el parcial también va a ser por Moodle. Ah, ¿y cómo ¿Listo? sería ahí? En Moodle hay una opción para hacer parciales. Ustedes tienen que entrar a la carpeta y hay un link que dice parcial. Le dan clic a ese parcial y Ok. si está disponible, va a estar disponible en el rango de hora que les dije. Simplemente entran al parcial y lo contestan. Si es falso y verdadero, pues todas las preguntas serán de falso y verdadero. Pueden haber preguntas de relacionar columnas, puede haber alguna pregunta abierta, ¿sí? Cristian Ok. había propuesto hacer casos, pero creo que no es muy conveniente. No, cero. Entonces es así, ustedes entran al Moodle, yo les mando un correo diciéndoles cuándo va a ser el parcial, a qué hora. Pues ustedes ya saben que normalmente se hace el miércoles, pues empezará a las 4, ¿sí? Y tendrán el tiempo que, pues yo tengo que hacer primero el parcial para determinar cuánto tiempo van a tener para solucionarlo. Y ahí en el correo les indicaré que tienen 20 minutos, 40 minutos, una hora, bueno, lo que sea. Importante, envíen las respuestas antes de que se termine el tiempo, ¿sí? Porque es que si no las envían, probablemente el parcial quede como no presentado. Entonces es mejor enviar solamente un 80, un 90% de las preguntas que no enviar nada, ¿vale? Bueno, Listo, ¿alguna otra profe. pregunta del parcial? Bueno, parece que no. No creo. Pues esperar a que lleguemos todos para Sí. mirar si lo hacemos el miércoles o después de Semana Santa, ¿no? Sí, para determinar la fecha. Sí, porque si lo hacen este miércoles, si lo hacen pasado mañana, pues salen de eso de una vez y no se le acumulan con todos los parciales que les están dejando. Y según he escuchado, los profesores están dejándoles toda la carga académica a ustedes y no están Sí, dictando clases. profesor. Uy, sí. Entonces, pues, Está horrible. para que Sí. no se recarguen. Bueno, muchachos, sigamos entonces acá. Entonces estábamos en salida de mercancías, no. Presentar la aclaración de exportación. Bueno, esto ya lo habíamos visto, la autorización de embarque. Sí. Sí. Embarque de la mercancía, traslado a zona primaria aduanera. Creo que eso también lo vimos, ¿no? Sí, pues creo que Sí, sí. no, sí. El embarque. También creo que ya lo vimos. Sí, sí, porque ahí hablamos de la zona primaria y nos explicaste que era la zona primaria. Ajá.
Bueno, creo que quedamos en esta, en el embarque de la mercancía, ¿o no? Sí, profe, pues, bueno, sí. Listo. Bueno, como todos sabemos, en el régimen aduanero se trata una venta o una compra de mercancías. Esa es la finalidad de cualquier proceso en aduanas. Y esa mercancía que se vende o entre el país, o salga al país, perdón, o la que se compre entre el país. En este caso estamos sacando del país, exportando. Entonces, sí hubo un negocio, hubo una compraventa, hubo un suministro, pero de productos que se encuentran en el territorio aduanero colombiano que van a salir de él. Recordemos que salir del territorio aduanero colombiano es o fuera de la frontera o a una zona franca. ¿Listo? Tengan muy presente ese siempre. La zona franca está en Colombia, pero se entiende que no es territorio aduanero colombiano. Bueno, entonces, se embarca la mercancía. ¿Eso qué quiere decir? Que esos bienes, esos productos, se van a montar en el medio de transporte que se va a encargar de trasladarlo a la zona aduanera del exterior, como quien dice, el que lo va a llevar hasta el otro país. Entonces, normalmente ese trámite de embarque se adelanta en la oficina de la DIAN más cercana donde se encuentre el bien o la mercancía que se va a exportar. El ejemplo que dábamos de la mercancía que va a salir hacia Venezuela, el trámite se hará en Cúcuta, no se hará ni en Barranquilla, ni en Cartagena, ni en Cali. ¿Por qué? Porque son oficinas de aduana que están totalmente lejos del lugar por donde va a salir esa mercancía. Ahora bien, ese procedimiento se puede adelantar en esas oficinas de aduana equivocadas, digámoslo, quienes le darán una guía de transporte a ese exportador para que pueda trasladar de esa oficina de aduana equivocada hacia la oficina de aduana que sí es por la cual va a salir la mercancía. Claramente, como se trata de una guía de transporte, no sé si ustedes se acuerden, hace varias clases que hablamos del transporte de mercancía dentro del territorio cuando va de una oficina de aduana a otra, que debe tener unos sistemas de seguridad, debe estar embalada, debe tener unos sellos que no pueden ser violentados hasta que llegue a la oficina de la DIAN por la cual vaya a salir esa mercancía. Entonces, si llegan a cometer ese error, si se llega a cometer ese error de declarar y de hacer todo el trámite en una oficina que no es competente, simplemente ella le dirá, llévela a la oficina que sí es y trasládela con mi permiso. Recuerden que en esa guía de transporte se dicen cuáles son las rutas y se les da un tiempo límite para poder llegar a esa oficina de aduana por la que sí debe salir esa mercancía. Bueno, esa certificación de embarque siempre va a estar a cargo del transportador. ¿Quién es el que sabe qué es la mercancía que está transportando? ¿Qué tipo de mercancía es? ¿Cuánta mercancía es? ¿Su peso? ¿Sus calidades? Bueno, eso todo está soportado en los documentos de transporte. Ahora bien, ¿qué pasa si la información de certificación de embarque es diferente a la que dio la autorización por parte de la DIAN? Esas inconsistencias tienen que ser corregidas por el transportador en 24 horas. ¿Y por qué el transportador tiene que hacer eso? Porque el transportador es el que conoce la mercancía, la cantidad que tiene contratada para transportar. En caso que la mercancía que haya sido declarada y la transportada sea diferente, pues el transportador es quien deberá contactar al cliente y renegociar el contrato, porque pues normalmente si el transportador va a transportar 1 tonelada y el cliente le da 1,5 toneladas, pues va a ser mucho más costoso de transporte. Entonces el transportador tendrá que arreglar con el cliente esa diferencia. Ahora, si el cliente le envió menos mercancía, aunque le sale más barato al transportador transportarla porque tiene menos peso, también tiene la obligación con la DIAN de informar esa diferencia. Por lo tanto, tiene que organizar con el cliente para ver qué se va a hacer con esa diferencia. En caso que el cliente quiera cambiar esa declaración, pues simplemente el transportador tendrá que hacer las correcciones
y volver a unificar esa mercancía, esas calidades, cantidades de mercancía, para así de nuevo informarle a la DIAN y hacer una corrección a la declaración original. Estefanía, ¿me iba a preguntar algo? No. No, profe. Bueno, Mariana está escribiendo. No, ¿No? no, profe, yo estoy bien. Ah, bueno, lo siento. Listo, perfecto. Cualquier cosa que necesiten, estoy aquí pendiente del chat, ya lo tengo abierto, no como la clase pasada que ustedes me hacían el favor de avisarme. No, ahora sí estoy viendo quién me escribe. Cualquier pregunta, por favor, en el chat. Bueno, el transportador tiene 24 horas para hacer esas correcciones. Un tiempo prudencial para que organice todo con el cliente que está solicitando el transporte. La declaración de exportación definitiva simplemente es el último documento en el cual consta qué mercancía salió, hacia dónde va, sus características específicas. Y esto es muy importante porque recuerden que Colombia ha sido partícipe de varios tratados internacionales aduaneros en los cuales es válida la declaración de exportación al momento de legalizar la importación. No sé si ustedes recuerden que las oficinas de aduana aceptan las declaraciones de exportación emitidas por las otras oficinas de aduana. ¿Y esto para qué lo hacen? Para evitar tanto trámite y tanto papeleo. Porque si la oficina de aduanas, digamos, hagamos un ejemplo entre Colombia y Ecuador, si la DIAN indicó que el cargamento que llegó a Ecuador tiene X o Y características en cantidades, pesos, cualidades, bienes que son enviados, el transporte pues ya se sabe cuál es, los costos de flete se saben cuáles son, se tienen las facturas, los precios para calcular los aranceles. Si la DIAN ya tiene todo ese conocimiento, lo único que tiene que hacer la DIAN de Ecuador es revisar esa declaración de exportación definitiva y ya está la mitad del trabajo hecho porque ya lo hizo la oficina de aduanas que se encargó de la exportación. Entonces, por eso es tan importante la declaración de exportación definitiva, porque ahí consta toda la información, todos los datos concernientes a la exportación en sí. ¿Y cuándo se emite esa declaración de exportación? Pues cuando ya todos los requisitos para la exportación se han cumplido, entre los cuales tenemos la carga. Recuerden que fue el segundo o tercer paso que vimos en esta presentación. ¿Y por qué debe surtirse todos estos procedimientos? Porque hasta que la carga ya no esté despachada, no esté en tránsito, no se tiene certeza de todas las calidades y características de lo que se está exportando. Como les decía en la clase pasada, ya después de tener montada la carga en el barco, en el avión, en el camión, que está trasladándose hacia el otro país, ya es imposible hacerlo regresar. O sí es posible, pero en el regreso del medio de transporte se pueden presentar cambios en la mercancía y por ende se alteraría toda la operación aduanera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, parece que no. Vamos entonces ya vimos la exportación. Ahora vamos a ver la importación. Un segundo. Listo. Vamos entonces a la operación aduanera de importación. Ya vimos cuando la mercancía sale del territorio colombiano, cuando son productos que son o producidos en Colombia o que han sido traídos a Colombia en una importación temporal para hacer algún tipo de adecuación, alguna adición, algún cambio, algún arreglo. Entonces, cada vez que una mercancía sale del territorio aduanero colombiano, estamos hablando, de una exportación, y cada vez que entre, vamos a hablar de una importación.
Recordemos que hay importaciones que están destinadas siempre a la exportación, por ejemplo, cuando se hacen arreglos de aeronaves o de barcos, que aunque son bienes que son importados, no tienen como finalidad quedarse en el territorio colombiano, simplemente están como en tránsito. Están en Colombia porque van a sufrir algún tipo de arreglo, de ajuste, de adecuación, de mejoramiento, de mantenimiento. Bueno, lo primero que debemos tener claro es que en importación siempre la mercancía o el bien está entrando al territorio aduanero colombiano. Entonces, esos bienes, esas mercancías siempre llegan a través de un medio de transporte. Ya sabemos cuáles son. Puede ser aéreo, puede ser marítimo, puede ser terrestre. No hay tren, porque ya sabemos que aquí en Colombia no tenemos un tren que salga del país. Profe, ¿yo puedo importar servicios? Entonces, todo medio... Señor, ¿Yo puedo importar servicios? a ver, ese es un concepto bastante complicado. ¿Por qué? Porque Yo lo los decía más que todo por lo servicios se que medio de utilizan, transporte. ahí va mi explicación. Los servicios se utilizan en el lugar donde se consumen, digamos. En ese caso, ¿cuál es el medio de transporte? Digamos, si usted contrata una asesoría de un ingeniero que le manda un concepto, ¿cuál fue Sí, el medio de señor. transporte? El medio de La transporte persona. fue un correo electrónico, fue cualquier cosa, no estamos hablando Ah, de mercancías. Bien, cuando hablamos de aduanas, hablamos de mercancías. listo, Recuerden, listo, listo, ¿sí? listo. Le voy a explicar algo. Cuando uno importa un servicio en materia tributaria, sí tiene unas obligaciones fiscales, practicar una retención cuando usted va a pagar el servicio. ¿Por qué? Porque el que está recibiendo esa plata prestó servicio en Colombia, pero no es residente, pero no paga ningún tipo de arancel porque recordemos que los aranceles solamente se pagan sobre mercancías. Acordémonos aquella clase de la clasificación de las partidas arancelarias. Si ustedes se fijan en todo ese listado, que son un montón de partidas y de números, en ninguna hay servicios. ¿Por qué? Porque hablan solamente de mercancías y los servicios son intangibles. Bien, por eso cuando llegan al territorio colombiano, pues llegan a través de un intangible, un correo electrónico, una llamada telefónica, una videoconferencia. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. La mayoría de transportes que llegan a territorio colombiano deben declarar toda la mercancía que contengan. Entonces, un avión que es de carga y viene de China, digamos, y pasa por Colombia y va a dejar solamente un 20% de mercancía en Colombia y el otro 80% se va para otros países, ese avión tendrá que declarar el 100% de las mercancías que traiga. ¿Sí? Tendrá que decir qué son, pero solamente deberá cumplir con todas las obligaciones aduaneras respecto a la mercancía que se quede en Colombia, claramente. ¿Por qué? Porque aunque esa mercancía dentro del territorio aduanero colombiano, no va a permanecer en Colombia. Entonces toca decir, sí va a llegar esa mercancía, pero se va a ir. Mientras que la que se queda en Colombia tendrá que surtir todo el procedimiento de una importación común y corriente. En este punto es importante decirles que las aeronaves de guerra no están obligadas a declarar la mercancía que contienen. ¿Por qué es esto? Por seguridad nacional. Esos aviones que traen, no sé, digamos, balas, granadas, que traen armamento, no tienen por qué informarle a la DIAN que traen eso. ¿Por qué? Porque son bienes de uso privativo de la fuerza pública. Además, es de seguridad nacional mantener esa información en secreto. Entonces, los aviones de guerra, los barcos de guerra, no están obligados a declarar qué mercancía traen dentro. Bien. Normalmente todos los transportes llegan a un territorio aduanero colombiano donde hay una oficina de la DIAN. Entonces, pues,
simplemente lo que tienen que hacer es indicar qué mercancía traen y cuál se va a quedar en Colombia, que surtirá todo el procedimiento ordinario de importación. Ahora, si el medio de transporte que llega no solamente contiene carga y también transporta pasajeros, ese transporte, ese medio de transporte tendrá que avisarle a la DIAN 6 horas antes si es por mar y 1 hora antes si es por avión. ¿Indicar qué? Indicar la carga que va a traer, ¿sí? Si es solamente de pasajeros, pues dirá, llevo pasajeros y ellos tendrán el régimen especial de viajeros que lo veremos más adelante. Si ese avión trae mercancía, pues tendrá que decir, tengo tantos pasajeros y tanto en mercancía. ¿Por qué? Porque esa mercancía debe ser notificada a la DIAN, ya sea, como dijimos anteriormente, o porque sigue en itinerario hacia otro país, o porque un pedazo se va a quedar en Colombia y va a tener que surtir todo el procedimiento de importación. ¿Para qué se hace esto? Para que la DIAN conozca primero la procedencia de ese avión, la procedencia de esa mercancía que puede traer ese avión y poder fiscalizar esa mercancía que se va a quedar en el territorio colombiano. ¿Y por qué se hace con estos tiempos de anticipación? En teoría, para que la DIAN esté pendiente de la llegada del medio de transporte y haga la respectiva verificación. Actualmente esto es muy complicado porque en el aeropuerto la DIAN no da abasto para la cantidad de vuelos que aterrizan en el muelle internacional, y en los puertos sí es un poco más fácil porque el movimiento de barcos no es tan nutrido como el movimiento de aviones. Profe, el desaduanamiento también es para solo mercancías, ¿sí? Sí, señor. Sí, en esta materia solo vemos mercancías. ¿Listo? Pues en la parte de aduanas, ¿no? En la parte de cambiario, ahí sí, cambiario va más que todo hacia las formas de pago y de cobro. Ahí sí, Sí. entran los servicios, ¿vale? Sí, Pero en sí, esta sí. primera parte, que solamente es aduanas, hablamos de mercancías. ¿Listo? Gracias. No, usted, Cristian. Bueno, ahora bien, esos medios de transporte de matrícula extranjera, o sea, la mayoría de barcos, la mayoría de aviones que no son colombianos, están registrados en Colombia en la Aerocivil o en el Ministerio de Transporte, o en la DIMAR en el caso de los barcos. Esos medios de transporte, el avión, el barco, el buque, se entienden que cuando entran a Colombia, al país, están siendo importados. Es decir, ese avión de Lufthansa que está registrado en Alemania, Lufthansa es alemana, bueno, sí creo que sí, ese avión cuando entra a Colombia está siendo importado. El avión de American Airlines que está registrado en Estados Unidos, cuando aterriza en Bogotá, está siendo importado. Pero ¿qué pasa? Esos medios de transporte, aunque se reputan como importados, no tienen que cumplir todas las reglamentaciones y todos los requisitos de importación. ¿Por qué? Lo que hemos dicho muchas veces, porque no tienen el ánimo de quedarse en el territorio colombiano. Esos medios de transporte deben ser registrados. ¿Por qué? Porque son mercancía, ¿sí? Mercancía que no es colombiana, porque están registrados en otro país. Pero pues por su finalidad, por su uso, no van a quedarse en Colombia. Entonces no toca cumplir todo el requisito, toda la documentación necesaria para la importación. Simplemente esos aviones deberán contar con un contrato en el cual digan que van a venir a Colombia a dejar pasajeros o a dejar la misma mercancía y que después van a seguir otro rumbo. Lo mismo pasa con los barcos. Esos barcos holandeses que traen esos containers, cuando Profe, entran al mar colombiano, se reputa que están siendo importados, pero esos barcos cuando se vayan quedan desimportados. Cuéntame, Cristian. eso era lo que pasó con ese crucero que supuestamente tenía ahí como un caso de coronavirus y que iba a ir a México, pero que no lo iban a dejar ingresar y que iba a No, entrar a Colombia. Eso no es una importación, ¿no?
Ah, sí, señor, es una importación, Ah, pero el problema al que usted se refiere ya es más que todo por el problema de salubridad, que no lo iban a dejar entrar al territorio porque tenía gente infectada con sí, coronavirus. pero a lo que voy es que cuando entre es importado. Sí, señor, es importado. Listo. Así Gracias. transporte solamente pasajeros, pero como se Ah, trata de listo. un bien, o sea, un barco es un bien, Sí, sí, le sí. pertenece Sí, a sí, sí. alguien, ¿sí? Es una mercancía que Sí. le pertenece a alguien. En el, en el caso de los buques que transportan personas, de los cruceros, le pertenece a Royal Caribbean, que es una multinacional que está en Barbados, si no estoy mal. Pero pues como solamente está para transportar, no tiene que surtir todos los trámites de importación, sino que simplemente tiene que informar que va a traer a las personas y que se va a volver a ir. Bueno, resulta que hay unos casos especiales en las aerolíneas, digamos, es el ejemplo más común. Y es que Avianca alquila, o sea, saca en alquiler aviones, aviones que no están registrados en Colombia. Entonces, si es una persona que tiene mucho dinero y tiene 5 aviones, y esa persona es venezolana, esos aviones están registrados en Venezuela, ¿sí? Pues, digamos que por lógica, porque la persona vive en Venezuela. Esos aviones se los va a alquilar a Avianca, que es colombiana. Avianca no lo puede registrar en Colombia porque ese avión ya está registrado en Venezuela. Además, porque no es propiedad de Avianca, es propiedad de un venezolano. En ese caso, ese avión puede operar en Colombia. Sí, no es una importación porque resulta que es de un venezolano. ¿Qué se necesita para que ese avión pueda funcionar en Colombia? Tiene que haber un contrato de arrendamiento que tiene que estar registrado en la Aerocivil. ¿Para qué? Para que la Aerocivil sepa, ese avión opera con Avianca, pero no es de Avianca, es de un venezolano. Entonces ese avión es extranjero. Bien, esa es una de las primeras aclaraciones. Ese permiso dura 30 días, entonces cada 30 días tiene que irlo renovando. Ahora bien, otra cosa que tengo que aclararles. ¿Qué pasa si ese medio de transporte que trae la mercancía sufre un desperfecto, se daña o le pasa cualquier cosa? En ese caso, ese medio de transporte, sea un barco, sea un avión, va a tener que sufrir unos arreglos en Colombia. Para poder sufrir esos arreglos en Colombia, sí es necesario solicitarle a la DIAN un permiso especial de permanencia. ¿Por qué? Porque para poderle hacer esos cambios se necesita que el bien sea importado. Pero pues en este caso, ese medio de transporte simplemente sufrió un incidente temporal que va a ser solucionado en Colombia. Digamos un avión al que se le daña una turbina, ese avión no puede despegar del Dorado. ¿Por qué? Porque las legislaciones internacionales aeronáuticas no permiten que un avión despegue cuando tiene una falla en uno de los motores. Entonces, ese avión no se puede hacer un procedimiento total de importación. ¿Por qué? Porque no se va a quedar en Colombia. Entonces, se le solicita el permiso a la DIAN para que se le puedan hacer los mantenimientos, los arreglos necesarios para dejarlo listo para que pueda despegar y seguir con su itinerario común y corriente, con su vida comercial común y corriente. Ese permiso dura 30 días, que puede ser prorrogable por otros 30 días, es decir, 60 días o 2 meses. ¿Qué pasa si después de esos 2 meses el medio de transporte, llámese avión o barco, no se puede arreglar? Ahí sí es necesario hacer una declaración de importación. Ahora, si nunca lo pueden arreglar, pues simplemente lo importan totalmente y lo desarman por partes, ¿sí? Entonces, en ese caso, que casi nunca se da, los aviones, que es el caso más común, los aviones se quedan en Colombia y no sé si ustedes se han dado cuenta en los aeropuertos pequeños, uno ve al lado de las pistas unos aviones viejos como abandonados. Pues son esos aviones que se quedaron por alguna falla técnica y nunca fueron ni importados ni arreglados. Entonces quedaron en un limbo y por ende no se puede hacer nada con ellos. Bueno, entonces que quede claro en esta diapositiva.
el medio de transporte mediante el cual la mercancía llega al país también se importa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una mercancía que viene del exterior y entra al territorio negro colombiano, pero tiene tratamiento especial y es que no surte todo el procedimiento de importación, sino que simplemente tiene unos permisos especiales para estar en el país. Bueno, vamos a ver entonces los documentos necesarios para la importación. Primero, un término muy general, algo que deben ustedes conocer, y es ¿qué es el manifiesto de carga? Primero que todo es un documento. Como todo documento, como cualquier documento, tiene ciertos requisitos, tiene cierto orden. Tienen que estar identificadas las partes. Para identificar las partes tiene que decirse el nombre, el número de identificación, el país, la residencia. Bueno, toda la información de la persona que va a diligenciar ese documento. Este documento debe contener como mínimo, en el manifiesto de carga, recuerden, debe contener como mínimo la información del medio de transporte, que quiere decir la identificación del barco o de la empresa naviera, del avión, de la aerolínea, del camión o de la empresa a la que está inscrita, en la que está inscrita el camión. Y en el caso del transporte terrestre, los datos del conductor. También debe contener los datos del viaje, es decir, las rutas que va a utilizar. En el caso de los aviones, ustedes ven en las películas, si tienen algún familiar que maneje aviones, ellos tienen unas cartas de vuelo, ¿no? Entonces, un itinerario. Entonces, esos itinerarios también hacen parte del manifiesto de carga. En el caso de los barcos, ellos tienen cartas de navegación también aprobadas, donde les dicen por dónde tienen que ir. Es igual que en el caso de los transportadores terrestres que vimos que tienen solamente ciertas rutas por las cuales pueden andar. Lo mismo pasa con los aviones y con los barcos. Y pues en el caso de los camiones, pues ya sabemos que son las vías por las cuales va a transitar. Tercero, el peso de cada una de las unidades a transportar. Importante. El cuarto, la cantidad de unidades o número de bultos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de un camión donde estén llevando café, ¿cuántos bultos de café lleva ese camión, ese container? El barco lleva 20 containers. ¿Cuántos bultos de café hay en esos 20 containers? También cuando, digamos, llevan algún tipo de grano, que eso no se puede decir por cantidad de granos, sino por pesos, ¿vale? Entonces, ese también se tiene que indicar cuántas unidades de peso hay. El número quinto, números de documentos de transporte, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es esos documentos de transporte. Sexto, el peso de identificación de la mercancía consolidada. Entonces, si hablamos de 50 bultos de café, nos estaremos refiriendo al punto 3, mientras que en el punto 6 diremos cuánto pesan todos esos bultos de café que estoy transportando. Entonces, yo no sé si ustedes sepan cuánto tiene un bulto, yo no sé cuánto tiene, creo que son 75 kilos. Si son 10 bultos de café, pues cada bulto de café son 75 kilos. Número 3 sería 75 kilos. Mientras que en el número 6 serían 750 kilos, porque son los 10 bultos. O los 100 bultos serían 7.500 kilos, 7 toneladas y media. ¿Listo? Por eso es que se habla de peso e identificación de la mercancía consolidada. Es cuando se juntan todos en un solo paquete. Y por último, 7, el número de documento máster. Eso solamente ocurre cuando sea mercancía consolidada. Y en ese documento máster, ¿qué consta? Consta cada una de las unidades que está siendo transportada en esa consolidación. Recordemos que consolidar es coger muchos envíos diferentes, muchos paqueticos independientes y se juntan en uno solo. Y desconsolidación es tomar ese grande y dividirlo de nuevo en esos paqueticos que originalmente llegaron. Entonces, en ese documento máster se establecen por cada una de las unidades que se están consolidando sus características específicas. Bueno,
Entonces pasemos a los documentos de transporte. Entonces, esos documentos de transporte deben indicar el tipo, número y fecha de la mercancía que se está transportando. Las características del contrato de transporte, es decir, qué tipo de contrato celebró el dueño de esa mercancía con el que la está transportando. En este punto es importante recordar las Incoterms, porque dependiendo del tipo de contrato que se tenga, el propietario de esa mercancía es diferente. Si esa mercancía está para entrega en las instalaciones del comprador, la mercancía será del exportador, o sea, del extranjero, hasta el momento que sea entregada aquí en Colombia. Bien, mientras que si el comprador colombiano la compró en fábrica en el otro país, va a ser propietario desde el momento que salga de ese otro país. Muy importante que tengan eso en cuenta. Tercero, también deben indicar esos documentos de transporte la cantidad de bultos, el peso y su volumen. Recordemos que bultos son las unidades, peso, pues lo que pesan, y volumen es la cantidad de espacio que ocupan. Cuarto, el valor del flete. ¿Para qué es el valor del flete? Digamos, en el caso del IVA, para hacer parte de la base gravable sobre la cual se va a cuantificar ese IVA. Quinto, identificación de la unidad de carga, es decir, saber qué tipo de unidades se está utilizando para el transporte de esa mercancía. Hay un problema muy constante con Estados Unidos y es que ellos manejan unidades de medida diferentes a las nuestras. Entonces toca hacer esas conversiones para dar una unificación. Y por último, el documento de transporte debe contener la identificación de la mercancía. Recordemos que para el caso de la determinación de la partida arancelaria es muy importante conocer qué tipo de mercancía es y sus características específicas. Recordemos el caso que les dije de la molécula del producto químico, del insumo químico que se estaba importando y que la DIAN consideraba que debía irse por una partida arancelaria mucho más costosa que por la que el cliente realmente la estaba declarando. En ese caso es muy importante identificar qué tipo de mercancía es. Bueno, en estos documentos de transporte también se debe indicar el destino después de la llegada de esa mercancía a la zona de descarga. ¿Qué es esto? Normalmente la mercancía llega a unos puertos de descarga avalados por la DIAN, que son la zona de transición, los puertos, digamos. Entonces, en ese caso, la mercancía se sabe que viene a Colombia. En ese punto no hay ningún problema. Lo que tiene que decir el documento de transporte es cuál es el destino final de esa carga. Sabemos que llegó a Colombia y tenemos que saber también a qué ciudad de Colombia va a ir. Y no solamente a qué ciudad de Colombia va a ir, a qué dirección precisamente va a ir. ¿A cuál dirección irá? Pues dependiendo del tipo de negociación que se tenga con el transportador. Puede ir a un depósito franco localizado en Mamonal, Cartagena. Pues ya se sabe que llega a Colombia y después irá a Mamonal, Cartagena. O la otra, si es una OEA, dirá que me llegue a mis oficinas que tengo en Cota. Entonces llegará, digamos, por Buenaventura. ¿Y el destino final cuál será? Pues sabemos que llegó a Colombia y el destino final será Cota, Cundinamarca. Entonces también debe identificarse el destino final de la mercancía. ¿Qué documentos están habilitados como manifiesto de carga? Siempre que no se cumplan los anteriores. Bueno, resulta que toda la mercancía que entre al territorio aduanero de Colombia se debe relacionar en el manifiesto de carga. ¿Qué pasa cuando se trata de mercancías que van de un puerto a otro puerto? En ese caso se exceptúa de estos documentos habilitados como manifiesto de carga. ¿Por qué tiene ese asterisco? Porque existen tres tipos de operaciones que sirven como documentos de manifiesto de carga que no son que no son manifiesto de carga en sí, ¿sí? Son diferentes, pero hacen sus mismas veces.
Entonces, tenemos la declaración de tránsito, pues esto es cuando se trata de una operación de tránsito o cabotaje. La manifestación de parte del capitán o conductor de poner a disposición de la DIAN el vehículo, es decir, cuando quien opera el vehículo de transporte le dice a la DIAN, si quiere, revise todo lo que yo tengo, ¿sí? Normalmente esto no ocurre, es una excepción. Y por último, el tiquete o pasabordo usado por el viajero, siempre y cuando no se trate del régimen de viajeros, que es el que vamos a ver en unas clases más adelante. En el tiquete o pasabordo se indican todas las características que vimos en la diapositiva anterior. Dice la fecha, dice quién va a ser el encargado de transportar la mercancía, dice el aeropuerto del que salió y al cual se dirige. Ustedes miran un pasabordo, ahí está toda la información del transporte, ¿sí? Ahí está todo el contrato de transporte inmerso en ese pasabordo o en ese tiquete. Entonces, esos documentos pueden suplir el manifiesto de carga. Ahora sí miremos un poco a detalle el proceso de importación. Entonces, para importar, lo primero que toca hacer es entregar los documentos de viaje. En el caso del transportador aéreo será el manifiesto de carga, los documentos de transporte, los documentos consolidadores, y todos esos documentos deben ser entregados 3 horas antes de que el medio de transporte llegue al puerto o territorio aduanero colombiano. En el caso aéreo, ¿listo? 3 horas. Ahora, en el caso marítimo, deben entregar casi que los mismos documentos, el manifiesto de carga, los documentos de transporte, que son emitidos precisamente por la misma empresa transportadora, deben ser entregados 12 horas antes de la llegada. ¿Listo? En el caso del terrestre, simplemente se entregan los documentos de viaje al momento de la llegada, ¿sí? O sea, apenas llegue el camión a la oficina de la DIAN, deberá tener todos los documentos de viaje y deberá informarlos a la DIAN al momento que llegue. En estos tres modos de transporte, esa información de la que hablamos, el manifiesto de carga, los documentos de transporte, toda esa documentación debe ser informada a la DIAN a través del sistema informático, ¿sí? Recuerden que en aduanas el 99% de la información es informada a través del sistema informático de la DIAN. Bueno, el segundo, aviso de llegada del medio de transporte. Esto es simplemente, ya vimos, la primera la entrega de documentos y es, mientras van llegando, se va diciendo qué es lo que va a llegar. Ya en el segundo punto vemos que llegó el medio de transporte, llegó el barco, llegó el avión, llegó el camión. Entonces, la DIAN autoriza el descargue, ¿sí? Entonces, apenas llega el medio de transporte, la DIAN revisa el primer punto, que hayan enviado los documentos. En el caso de los transportes aéreos, ya vimos que con 3 horas de anticipación a la llegada, y en el caso de los barcos, 12 horas antes de la llegada, y en el caso de los terrestres, cuando llegue el camión. Entonces, la DIAN revisa que haya sido enviada esa información, esos documentos de viaje, y autoriza el descargue. En el caso del descargue marítimo, ese descargue será autorizado cuando la autoridad marítima autorice la operación de desembarque. En el caso de los aviones, será cuando el avión se localice en la zona de parqueo, donde va a quedar definitivamente parqueado. Ahí podrá empezarse a hacer la descarga. Y pues en el caso del camión, si el camión ya llegó, pues se podrá descargar en el lugar donde llegó, que normalmente es el puerto de descarga autorizado por la DIAN. Bueno, después de descargada la mercancía, ya la bajamos del avión, la bajamos del barco, la bajamos del barco, camión y avión, se debe emitir la finalización del descargue. ¿Quién lo hace? Pues el encargado de transportar, es decir, el transportador. Entonces, en esa información, toda esta información la estamos manejando a través de la plataforma
electrónica de la DIAN. Entonces, apenas se acaba el descargue, el transportador tendrá que señalar la fecha y la hora de la finalización del descargue. ¿Y cuándo lo hará? Pues en el mismo momento que se termine el descargue. Aquí no hay tiempo, no hay plazos. Tiene que informarlo inmediatamente. Claramente, pues no estamos hablando que tiene que hacerlo en el mismo segundo que se descargue la última de las piezas. No, pues tendrá 5 o 10 minutos, pero como estamos hablando de los sistemas informáticos de la DIAN, pues no hay tanta demora, ¿bien? Normalmente los transportadores que se encargan de transportar internacionalmente tienen las herramientas electrónicas suficientes para poder hacer estas declaraciones, estas informaciones de manera inmediata. Bueno, después de que se ha finalizado el descargue, es necesario que el transportador indique las diferencias entre lo descargado y lo declarado. ¿Y por qué? Porque apenas termine de hacer el descargue, Cristian, no se preocupe, esto está siendo grabado, entonces podrá ver la grabación cuando terminemos la clase. Bueno, estábamos entonces en que el transportador solamente sabrá cuándo hay inconsistencias cuando termine de descargar. En ese proceso, él comparará si la mercancía declarada en cantidades, peso, calidades, tipo de mercancía, concuerda con la que realmente él transportó. Actualmente esto casi nunca ocurre. ¿Por qué? Porque las empresas de transporte lo primero que hacen es revisar minuciosamente lo que les va a revisar la autoridad aduanera. ¿Por qué? Porque como pueden darse cuenta, en todo este proceso, el responsable, el mayor obligado, es el transportador. Entonces, si llega a haber algún tipo de inconsistencia, él va a ser el que va a responder primeramente ante la autoridad aduanera, sea la colombiana, sea la de otro país. Entonces, actualmente casi nunca pasa. Pero puede ocurrir, puede que llegue a haber algún tipo de diferencia entre las cantidades, las calidades no tanto, las cantidades, los pesos. Es muy común que pase. Entonces, digamos, en la carga granel, se trata de aquellas cargas que son transportadas por peso, digamos cuando transportan granos, a veces se pierde el grano. ¿Por qué? Por características físicas. Digamos, cuando se transporta arroz, y este es un ejemplo verdadero, cuando se transporta arroz vía marítima, ese arroz absorbe la humedad y se vuelve más pesado. Entonces, cuando sale de un puerto pesa 1 tonelada y cuando llega al otro puerto ya no pesa 1 tonelada, sino que pesa 1 tonelada y 50 kilos. En ese caso hay una tolerancia del 5%. ¿Por qué? Porque pues si se pasa de eso, ya el producto es diferente, las cantidades son diferentes y por ende tocará hacer un reajuste. Pero si está dentro de ese 5%, no hay ningún problema. Ojo, ese 5% de tolerancia solamente aplica en la carga a granel. Y recuerden que granel es, si ustedes alguna vez han ido a una plaza de mercado, cuando van a la sección de granos, ven que todo está en unas cajas gigantes y el señor que atiende la tienda de abarrotes saca con unas palas de esa bolsa gigante, esas cajas gigantes, esas peceras, y le meten a ustedes eso en una bolsa, ¿sí? Cuando ustedes le meten en la bolsa es al detal, cuando ellos lo tienen en su almacén es a granel, porque está por una gran cantidad de producto. Bueno, entonces estábamos en el informe de descargue e inconsistencias. Entonces, en ese informe el transportador debe decir cuáles fueron las diferencias que se presentaron después del proceso de transporte. Entonces pueden ser sobrantes o faltantes, puede ser un exceso o un defecto en peso, pueden ser documentos que no hayan sido relacionados en el manifiesto de carga. Entonces, en este caso del informe de descarga e inconsistencias, el transportador deberá presentarlo dentro de las 12 horas siguientes a la finalización del descargue en el caso del transporte aéreo. Y en el caso del transporte marítimo serán 24 horas. Bien,
Entonces, que quede claro, ese informe de consistencia será, en el caso aéreo, 12 horas después del descargue y en el caso marítimo, 24 horas después del descargue. Bueno, el quinto, la selección para el reconocimiento de carga. Esto es al azar, esto es suerte. ¿Y qué es eso de reconocimiento de carga? Es una diligencia que adelanta la DIAN para revisar qué carga fue la que se importó. Es una lotería, ¿por qué? Porque la DIAN rifa esta inspección y ¿qué hace? Primero, revisa todos los documentos de transporte. ¿Para qué? Para saber qué es lo que va a revisar. Después, revisa los documentos de llegada del transporte para ver que se cumplió todo el procedimiento. Después revisa la autorización de descarga para corroborar que sí tuvo una autorización por parte de la entidad competente. También revisa el aviso de finalización de descarga para ver si sí cumple con los términos indicados en la norma. Y muy importante, y es lo que más revisan, el informe de descarga e inconsistencias. ¿Por qué? Porque en ese informe lo cotejan con los documentos de viaje y los comparan. Si el transportador hizo las salvedades que tenía que hacer, porque hubo una pérdida de mercancía o porque hubo un exceso de mercancía, bueno, y realizó las correcciones, pues no hay ningún lío. ¿Por qué? Porque al final resulta entrando al territorio aduanero nacional lo que realmente se había declarado. Recordemos que esas correcciones se pueden hacer antes de que llegue la mercancía o, como acabamos de ver, dentro de las 24 horas, en el caso aéreo, 48 horas en el caso marítimo. Si el transportador hizo esos arreglos, pues no hay ningún problema. La DIAN no pondrá ningún pero y la importación podrá seguir. El problema está cuando esas inconsistencias permanecen aún después de haber emitido el informe de descarga e inconsistencias por parte del transportador. ¿Por qué? Porque se puede estar presentando un tipo de contrabando. ¿Sí? Normalmente estos problemas ocurren cuando entra más mercancía. ¿Por qué? Porque esa mercancía no pagó todo el arancel. Si entró menos mercancía, pues yo no creo que la DIAN esté muy brava porque entre menos de lo que declararon y pagaron. Ahora bien, hay mercancía de diferentes tipos. Hay una mercancía que tiene que estar protegida por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, los insumos químicos. En ese caso, si llega a haber un faltante de mercancía, es necesario iniciar un proceso de investigación porque esos productos químicos pueden ser utilizados para el procesamiento de narcóticos. Entonces, si yo importé un tipo de ácido que se utiliza para el aclaramiento de la pasta de coca, declaré que traje 100 litros y en realidad tengo 90 litros, es importante saber dónde están esos 10 litros que se desaparecieron. Entonces, en ese caso, pues puede que haya pagado más arancel, pero es importante que aparezca ese faltante. Bueno, en el caso que llegue a haber un exceso de carga, un exceso de mercancía que no ha sido declarada, la DIAN puede declarar su aprehensión, es decir, la decomisa. Y esa aprehensión va a generar unas sanciones. ¿Sí? ¿Preguntas hasta este momento? Abran sus micrófonos, por favor. El que tenga preguntas. No, profe, no, ninguna. ¿Hasta ahora todo claro? Sí, señor. Bueno, ahora que estamos completos los 12, quiero saber qué piensan entonces del parcial. Pues a mí me parece muchísimo mejor verdadero o falso y podemos hacerlo este miércoles para de una vez salir de eso. Listo. Sí, profe, X2. Hagamos una votación vía chat. Entonces, por favor, el tipo de preguntas sí es seguro que no va a ser un caso porque no es conveniente. No solamente va a ser falso o verdadero, voy a ver si puedo hacer otro tipo de preguntas. Por favor, díganme
¿quiénes están de acuerdo con hacerlo este miércoles? Cristian, Kevin, Mariana, Estefanía, Todos. todos. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, pasado mañana tendremos el segundo parcial, que solamente comprenderá los temas vistos en el segundo corte, ¿vale? Yo en un rato les estaré subiendo todas las presentaciones en PDF. Profe, Profe, y Iván, también habla tú, tranquila. profe, tú nos A vas a ver, ¿quién habla? la imagen de la grabación de esta clase, ¿cierto? Sí, señora, esta clase va a estar subida. Así Les voy a como, compartir el link. listo, profe. Así como la otra. ¿Tuvieron problemas con el link? No, yo no. Ah, bueno. Nosotros no han revisado. Pero si Estefanía no tuvo problemas, yo creo que nadie más va a tener problemas. A ver, Ana María Pulido me dice que... ¿Qué es lo que me dice Ana María? ¿Tienes micrófono? Que no te entiendo. No, profe, es que le estoy especificando a Cristian que usted envió el comunicado fue por correo y no por la plataforma de Moodle. ¿Cuál comunicado? ¿El del parcial? Sí, señor, del parcial. Y que Ah, usted sí, sí, mande sí. el link del parcial a la hora y el día del parcial. Sí, sí, pero pues ahorita con el Moodle sí es mucho más fácil que yo les comunique desde antes cuándo pueden acceder a la plataforma. Bien, igual, yo les voy a enviar una comunicación ya sea a través de Moodle o a través de correo electrónico diciéndoles cómo van a ser las características del parcial. Pero por ahora les adelanto que pues, son las preguntas, no va a haber casos, y van a tener, yo creo que, no, hasta que no lo haga, porque en realidad no lo he planteado. Yo les diré cuánto tiempo van a tener, pero pues primero lo hago yo para no apretarlos tanto en el tiempo. Bueno, creo que esto es todo por este momento, por esta clase. Les recomiendo estudien muy bien los apuntes. ¿Por qué? Porque como se pudieron dar cuenta, en las presentaciones no está todo lo que hemos dicho en la clase. Bien, esos comentarios que hago a los numerales son bien importantes y esos entran en el parcial. Si no Profe, yo es sí tengo una arriba, pregunta. señor, Es que yo no entendí lo del documento máster. ¿qué no entendió el documento máster? No, ni siquiera escuché Nada. que habló del profe. Péguele una escuchada porque usted tenía problemas Ah, con sí. internet. Fue en ese momento cuando yo hablé del documento Pero máster. bueno, en general eso es de importación, ¿sí? Sí, señor, eso es de importación. Documento máster es de importación. En el documento máster normalmente se dice todo lo que se ha consolidado. ¿Sí? Ah, listo, profe, ya. Entonces, la Ya, ya, ya. consolidación es la unión de muchos paqueticos Sí, en sí, uno señor. Sí, solo. sé que es Ese consolidar. máster va a hablar de cada uno de esos paqueticos. ¿Sí? Listo, profe, Ese es el gracias. documento Eso es máster. todo. Bueno, muchachos, estudien porque pues el tiempo no va a ser tan largo, ¿vale? Y cualquier cosa, yo ahorita les estaré enviando la corrección al trabajo que enviaron, ¿listo? Profe, Del otra carro cosa. exportado Esto, a Perú. ¿tú recibiste los correos que yo te envié? Señora, ¿Recibiste el correo que yo te envié? no sé, Es que lo que ¿cuándo pasa lo es que enviaste? ¿qué? Eso fue como el viernes. Es que la clase del miércoles, los que respondimos fueron Kevin, Juan Diego y yo. Y Sí, usted no tenía que enviarlo. sí, Kevin me dijo que tú habías enviado un correo y habías puesto a Nicolás en ese correo, en lugar de mí. Entonces, pues para que tuvieras claro que yo no te iba a entregar el trabajo. ¿Y tú habías tenido 5 en la clase pasada? Sí, No. estábamos Diego, Kevin y yo. Kevin, Juan Diego, ¿y quién más? Y Mariana. ¿Y Jara? No, Nicolás Jara no fue, esa clase no estuvo. Bueno, listo. Sí, los que
Los que tienen 5 no tenían que enviarlo, pero les había dicho que lo tienen que estudiar para el parcial, ¿no? Sí, 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 eso sí. Ah, listo. Listo, no, perfecto. ¿Listo? Listo. Bueno, profe, dale, gracias. Profe, Profe, una otra pregunta y la- pregunta. A ver, Estefanía, Una mía primero la chiquita. mano. ¿Cómo? A ver, Estefanía. No, Esa soy no Ana. manda. Ah, ¿quién? Bueno, la niña. Usted va ahorita a enviar el correo con la nota del Del taller que... trabajo. Sí, 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 sí. Ah, bueno, listo, Ahorita no. gracias. Yo creo que mañana por la mañana les estoy enviando. Ya les envié la corrección. Y ya Sí, le sí, envié a señor. 2 personas a 2 o 3 personas la corrección de la Sí, yo calificación. ya la tengo. Entonces, pues en el transcurso de este día y de mañana les estará llegando a su correo pues, el documento de PDF con las observaciones y con la nota, ¿vale? Listo, vale, gracias. Bueno, muchachos, yo quiero aprovechar que nos quedó un ratico para escuchar una retroalimentación de ustedes de qué podemos hacer en la clase, cómo se puede mejorar, a cómo se han sentido, si han aprendido. Profe, pues yo lo único así que veo un poco difícil es que a veces va un poquitico rápido. Por favor, frénenme. Bueno, profe. Frénenme si no entienden Pero es a algo, veces, porque hay veces que sí se interrumpan. toma el tiempo y tal, pero hay veces que sí va como rápido y No, no, como no, que uno no. no entiende bien a veces las No, cosas. cuando no entiendan cualquier cosa, pregunten sin pena alguna, ¿sí? Así ya lo haya respondido, pues yo vuelvo a responderlo, no tengo ningún problema. Y si voy muy rápido, pues me dicen que voy muy rápido y pues le bajo al ritmo. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Alguien más tiene algún comentario bueno, malo? Pues, profe, o sea, yo siento que todos hemos aprendido en cierta medida, pero la verdad, yo siento que como aprendemos, eso no se ve reflejado, ¿sí me hago entender? Sí. ¿Cuál es el problema que tenemos en esta materia? Y es que Mucha información. hay 3 legislaciones que están al tiempo. Bien, lo que siempre les he dicho, utilicen la más reciente. Si ustedes toman la más reciente, tienen que comparar. Es que es complicado, es un trabajo que no es tan fácil porque tienen que comparar las 3. Lo que no es, primero cojan la más nueva. Si no está en la más nueva, probablemente esté en alguna de las viejas. Revisan la nueva, si no está, van a la vieja. Si en la vieja no está, tienen que ir a la aún más vieja. Normalmente están los 2 últimos. En el 390 aparece casi todo. ¿Sí? La del 2019 cambia algo del 390. Pero siempre arranquen por la del 2019. Estoy seguro que ahí encuentran todas las respuestas. Que ese fue el problema en el trabajo anterior, no en este que estamos calificando, sino en el anterior. Que todos se centraron en lo que decía la 390. Y la 390 ya no estaba vigente para ese caso. ¿Bien? Que era el tema del café. Entonces, mi propuesta siempre es, revisen lo más reciente y si ahí no está, vayan a lo anterior. ¿Vale? Listo, gracias. Ese Pero era el no se único comentario preocupen que por tenía yo. notas, no se preocupen por Eso de las notas notas que y eso, porque al final, no nos preocupemos por notas. si ustedes demuestran que trabajaron, o sea, si me mandan trabajos que tienen un problema, digamos, con la ley, que utilizaron la ley vieja, si está bien interpretada, yo les diré, está bien interpretada, pero esa no era la ley, que creo que fue el comentario común en el caso del café, ¿sí? Que utilizaron el 390. Dije, no, tenían que utilizar el del 2019, pero pues tampoco los rajé por haber utilizado la ley anterior. Ya ahorita en adelante, pues ya saben, ya son conscientes que tienen que utilizar el último decreto, ¿vale? Pero pues si me envían los Listo. trabajos y yo me doy cuenta que pues, han hecho un trabajo de investigación y han tratado de buscar la ley que es aplicable, aunque no sea esa, pues se los tengo en cuenta. Pero si no me mandan nada o me mandan una cosa totalmente diferente, pues ahí sí yo no puedo ayudarles porque pues ya hay casos en los que me doy cuenta que lo único que hacen es miran por encima, copian 3, 4 cosas que no tienen nada que ver y lo mandan. No, si demuestran que investigaron y que tienen un problema de interpretación, pues yo lo entenderé y pues no les pondré mala nota. Igual en los parciales se han logrado subir las notas y pues eso es lo que más me interesa y es que tengan los conceptos claros.
Sí, ya esto es cuestión de mucha práctica, porque hay mucha normatividad. Y el conocer la normatividad sí lo da es la práctica y el día a día de estar metido en esto, y pues ustedes no están metidos en esto, por eso pues no les puedo exigir tanto. ¿Alguna otra observación? Bueno, muchachos. Entonces quedamos en eso, les califico el trabajo entre hoy y mañana. Les estaré enviando el correo con las indicaciones del parcial y pues nos escucharemos en 8 días porque la siguiente clase solamente será para el parcial, ¿vale? Se cuidan mucho, por favor, cuídense Listo, de profe. esta cuarentena, traten de no salir y cuiden a sus familias. Bueno, Igualmente, profe. un abrazo para Hasta todos luego, y que esté muy bien. que tengan feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Está bien. Hasta luego. Gracias a todos ustedes.